Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los martes a las 18 horas, aquí en Imparcial de Montevideo, 1090 en AM. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears, light that slowly disappears. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra tarde de vivencias. En breves instantes estaremos dialogando con Ida Holz, ingeniera, investigadora, profesora, pionera en el desarrollo de Internet y las tecnologías de la información en Uruguay y Latinoamérica, y tiene muchísimo para contarnos, transmitirnos y deleitarnos. Vivencias. Smile without a reason why. Love. Ida Holz nace en Montevideo en el seno de una familia de inmigrantes polacos de origen judío. Tuvo una niñez con muchas responsabilidades, ya que su papá falleció cuando Ida tenía tan solo 3 años y su mamá estaba embarazada. Esa difícil situación familiar forjó su carácter y desde pequeña enfrentó la vida con valentía y fortaleza, sin dejar de soñar de la mano de la creatividad y el talento que la distingue. Ida Holz forma parte de la primera generación de universitarios formados en ingeniería en computación en Uruguay. Junto a su marido, el artista plástico Anhelo Hernández, caminaron durante 47 años como grandes compañeros. Supieron combinar amor, arte y tecnología, mientras las pinceladas, risas, colores y aromas se mezclaban en sus días. Acople de tensiones como en El arco y la lira, escribía Anhelo citando a Heráclito. En tiempos de dictadura, es destituida poco antes de que nazca su hijo Arauco. Pasan casi 2 años en la clandestinidad hasta que se exilian en México, donde nace su hija Yara. Un país que los acogió durante 11 años y del que tiene entrañables recuerdos y gratitud. A su regreso a Uruguay, Holz dirigió el Servicio Central de Informática de la Universidad, desde donde ha liderado el desarrollo de la red americana-uruguaya y su posterior conexión a Internet en la década del 90. Ha sido una pionera en la construcción de la red humana que posibilitó luego el desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Ida Holz ha jugado un papel de primerísima línea en el desarrollo y evolución de las tecnologías de la información en Uruguay. Desde 2005 integra el Consejo Directivo Honorario de AGESIC y ha tenido una participación destacada en el Plan Ceibal. La democratización del conocimiento ha sido una de sus grandes preocupaciones y lo ha logrado trabajando en red
navegando por Internet, asumiendo riesgos y aprendiendo constantemente de los errores. Por sus aportes al desarrollo de Internet, en 2013, la Internet Society le otorgó el ingreso al Salón de la Fama de Internet, convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en recibir ese reconocimiento. Ida, al igual que Anhelo, es una artista en lo que hace. Y luego de esta breve reseña, le damos una muy cálida bienvenida a Ida Jorge. Gracias. Un placer, un honor que hoy estés aquí, Ida. Bueno, no sé si es honor, pero bueno. Para está nosotros bien. Sí, para nosotros sí. Y te pregunto, ¿cuál es la magia que sentís que esconde tu profesión? ¿Mi profesión? Sí. Yo no sé si es una magia, es una realidad tan grande, tan grande. Claro, cuando empezamos no parecía que eso iba a desarrollarse o no sabíamos hacia dónde íbamos, pero la realidad nos invadió. Y hoy en día el camino hacia la tecnología de la información es irreversible y aquí estamos. Ahí están, remándola. Yo decía en los comienzos que tuviste una niñez difícil, cargada de responsabilidades. ¿Crees que esos primeros años de vida hayan sido los que te dieron esa fortaleza, responsabilidad y compromiso en el que tú te dirigiste durante toda tu vida? Yo creo que el primer reconocimiento es a mi madre. Mi madre quedó viuda, estaba embarazada, no sabía español, casi no sabía, nunca había trabajado, era hija de rabinos, en su papá y su hermano mayor era la menor de 11 hermanos, eran rabinos en Polonia y no la habían dejado ir a la escuela, como no se hacía con las mujeres, y pero tenía una fortaleza tan impresionante que ella me dijo un día, ya años después, claro, yo era muy chiquita cuando murió papá, años después me dijo que todo el mundo la compadecía y ella se había jurado a sí misma que nunca nadie la iba a ver llorar. Y realmente creo que la gran fortaleza, la que me enseñó, la que me dirigió, fue mi madre. Ahí está parte entonces de... No, era un comandante en jefe de la Fuerza del Orden, decía yo. Está bien. Y en la actualidad Internet es parte ya de nuestra vida cotidiana, pero inicialmente fue un tema muy académico. ¿Cómo viviste esos primeros comienzos en América Latina y qué es hoy para ti Internet? Porque en el transcurso de los años ha cambiado también la visión, ¿no? Bueno, nosotros, cuando yo regresé de México, es decir, del exilio, en el año 87, había venido a concursar el cargo de directora en la universidad venido en el 86, cuando me dijeron que había ganado el cargo, me vine. Tenía un cargo muy alto en el gobierno mexicano y me habían ofrecido, siempre lo digo porque realmente me habían ofrecido la coordinación del Sistema Nacional de Información de México, con un sueldo que, bueno, en la vida acumularé yo un sueldo en un año de lo que me ofrecieron en aquel momento. Pero bueno, ya había una determinación de regresar y cuando llegué, primero sentí un estancamiento en este país, que era una cosa espantosa, y claro, había mucha nostalgia, la gente que había como una distancia muy grande entre los que habían vivido durante la dictadura y los que regresábamos, que habíamos visto otro mundo, otras realidades, otra forma de actuar, y en algún momento Juan José Cabezas, que era director del Instituto de Computación, a quien yo realmente admiro profundamente, me comentó que estaban teniendo correo electrónico en el Instituto de Computación y me dijo, mira, pero hay mucha demanda, ¿vos te animás a llevártelo para el Servicio Central de Informática? Y le dije que sí, claro, con una especie de ignorancia de lo que podía llegar a ser. Y bueno, y ahí empezamos a dar servicio, nos fuimos
embalando, como se dice comúnmente, con 3 personas, 3 compañeros que están hasta hoy, que son Sergio Ramírez, Mónica Soliño y Luis Castillo, que fuimos con los 4, empezamos a trabajar, y yo creo que siempre los menciono porque todos nos entusiasmamos al unísono y trabajamos juntos. Y en un momento determinado, bueno, armamos el servicio de correo electrónico, hicimos una cosa un poco sui generis en la Universidad de la República en aquel momento, estamos hablando de los años 88, 89, 90, invitamos a las universidades privadas a que se acoplaran a ese servicio, lo hicimos medio clandestinamente, porque en ese momento en la universidad había una cierta política de no tolerancia, pero bueno, ingresaron la ORT y la UCUDAR en aquel momento también al servicio de correo electrónico, y en el año 91, y así se fue expandiendo, claro, ¿no? En todas las facultades, etcétera. En el año 91 hubo un evento en Río de Janeiro que nos invitaron. Nos fuimos y ahí conocimos Internet. Hasta ahí nosotros nunca habíamos tenido Internet. Teníamos correo electrónico que se iba expandiendo, que habíamos incorporado el dominio UI que nos habían aprobado, pero nunca habíamos tenido Internet. Y bueno, ahí lo vimos. Me acuerdo que había un sistema que se llamaba Gopher, no sé si lo recuerdan, pero ahí vimos cómo se consultaba, etcétera, y empezamos una largo trámite con Antel para conseguir un enlace directo a Estados Unidos, porque sin eso no podíamos tener Internet, que conseguimos en el año 94, desde el 91 hasta el 94. Pasó todos esos años. Pasamos todos esos años tratando de conseguir ese enlace. Y bueno, en el 94 se instaló, en marzo del 94 por primera vez, el servicio de Internet en la universidad y en aquel momento en el Uruguay. Después Internet se fue al mundo comercial y nosotros seguimos, y después empezamos a trabajar muchos años después en el proyecto de redes avanzadas que se llama, que son las nuevas redes académicas que dan servicio a la investigación en el mundo. Te voy antes de irnos a la pausa, pero lo voy a dejar para otro bloque porque quiero ahondar en esa red avanzada que me parece muy interesante. Pero antes de irme a la pausa me gustaría preguntarte, en este camino, ¿qué consideraste que es más importante, mirar con nuevos ojos o buscar nuevos caminos? Yo no sé qué diferencia hay entre lo que me preguntás. Bueno, capaz que no la hay, o sea, te pregunto... Sí, yo lo que seguí es lo que iba viendo que sucedía, y que bueno, en aquel momento era un poco arriesgado. Cuando empezamos con correo electrónico había otra tecnología, que nosotros empezamos con IP, con el protocolo IP, pero había X25 que se estaba desarrollando en Antel, y entonces ahí tuvimos una especie de enfrentamiento. Tuvimos unas discusiones tremendas con Grompón en aquel momento, que decía que yo estaba equivocada, y yo decía que yo no sabía si estaba equivocado, pero había empezado por ahí, vamos a ver. Y bueno, tuvimos suerte, yo diría, de tener razón, pero no estamos seguros. Lo que pasa que había que probar, no se sabía hacia dónde se caminaba, ¿no? O sea, buscaron nuevos caminos y miraron con nuevos ojos, o sea, que como que hicieron las dos cosas simultáneamente. Buscamos los caminos que pensamos que se estaban desarrollando en el mundo y que había que aplicar en el Uruguay. Claro. Te invito a ir a hacer una breve pausa y seguimos dialogando. Muchas gracias. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you.
listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears. Vivencias. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo... Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial junto a Ida Holz, ingeniera, investigadora, profesora, pionera en el desarrollo de Internet y las tecnologías de la información en Uruguay y Latinoamérica. Ida, y para vos, ¿qué significa la utopía? ¿Se puede vivir sin sueños? No, no se puede vivir sin. Para mí no existe vivir sin sueños, sin objetivos, sin esperar a hacer algo. No hay. Es muy complicado porque después cuando uno envejece hay cosas que no se pueden hacer porque uno tiene una edad y tampoco puede seguir trabajando, etcétera. Uh-huh. Y bueno, y no es fácil, pero sí, yo no me concibo a mí misma sin hacer cosas. Entonces, siempre estás buscando qué hacer. Sí. Y yo en la presentación tomaba una frase de Heráclito que la decía tu esposo, el artista plástico Anhelo Hernández, y decía, acople de tensiones como en el arco y la lira. Ciencia y arte, Ida y Anhelo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Sí. Bueno, Anhelo ya no es, lamentablemente. No. Y bueno, fuimos compañeros, ¿no? Uh-huh. Cada uno en su quehacer, respetándonos de alguna manera, queriéndonos mucho, sin duda, y viviendo la vida en conjunto. Si tenemos mucho más que ciencia y arte, tuvimos exilios y desexilios, cosa que no es fácil. Claro. Hijos en situaciones difíciles, es decir, en momentos difíciles, clandestinidad con un niño de meses, y bueno, tuvimos muchas cosas y por suerte pudimos seguir juntos, porque muchos temas de esos generaron la separación de las parejas. Nosotros seguimos juntos. A ustedes los unió en la lucha. Yo no sé si nos unió, seguimos siempre juntos, tuvimos nuestras discrepancias, claro, en momentos determinados, pero preferimos seguir juntos y en el camino que habíamos emprendido. Y ese periodo de la clandestinidad, ¿cómo lo recordás? Y bueno, yo lo recuerdo como muy duro. Uh-huh. Es decir, en realidad lo recuerdo como un periodo muy duro. Arauco, mi hijo, cuando salimos de casa, tendría 3 meses. Y no teníamos dónde ir, y 3-4 meses, y andábamos de casa en casa, de noche en noche, de día andábamos por los parques. Es decir, fue un periodo muy duro hasta que una pareja muy querida nos ofreció su casa en el Pinar. Eso fue por ahí por noviembre. Y nosotros ya Arauco estaba cumpliendo casi 1 año, y estuvimos los últimos meses juntos con Anhelo en esa casa del Pinar. Pero los primeros tiempos estábamos separados, cada uno andaba por un camino distinto y de vez en cuando nos veíamos. No, fue un periodo durísimo. Complicado. Pero durísimo. Y a eso siguieron los 11 años de exilio en México. ¿Cómo recordás México? ¿Cómo recordás vivir esos 11 años? Bueno, primero vino la embajada, 5 meses claro, de embajada. Intervino la embajada de México, 5 meses de embajada, donde además yo me embaracé dentro de la embajada, una especie de magia, y llegué a México con 5 meses de embarazo. Yo México lo recuerdo con un cariño impresionante. Hay muchas cosas que me dio México. Primero me enseñó que Latinoamérica no era como yo lo había visto en Uruguay o en alguna zona de Argentina. Claro. A Latinoamérica es otra cosa.
Latinoamérica es su historia, sus personajes, su población autóctona, sus antepasados, su cultura relacionada con eso. Nada de eso nosotros lo vivimos acá. Y la verdad que yo la admiro profundamente en todo lo que fue, toda esa historia que tuvieron, toda esa construcción que tuvieron y que tan poco se sabía. Por ejemplo, vimos al liceo, me hablaban de las pirámides de Egipto como una gran cosa y bueno, se hablaba mucho menos de la cultura precolombina. Claro. Y yo tengo una anécdota de lo que era cuando volvimos al Uruguay. Mi hijo tenía 12 años y mi hija tenía 10 y algo, 10 y medio. Entonces Arauco entró al liceo y cuando empezaron a dar cultura precolombina, él dijo, no me deja maestra contarles lo que yo vi. Claro. Porque yo estuve en las pirámides, conozco las pirámides, tengo muchos libros. Y la profesora de historia le dijo, las clases las doy yo. A lo cual mi hijo llegó con una furia impresionante y además tenía razón, porque lo que él había visto de niño y cómo lo había vivido es muy poco transmisible, ¿no? Y yo no lo tenía cuando entré en la embajada. Claro. ¿No? A mí, México, no puedo decir que lo extraño mucho, porque he ido muchísimas veces. Acabo de llegar hace 2 meses de México, fui a una reunión de la Red Clara y me quedé unos 10 más, por supuesto. Es decir, yo le tengo un enorme cariño a México, a cómo nos recibió, una gran admiración a su pueblo y su cultura. Tú decías en una entrevista, y a mí me llamó también muchísimo la atención, que trabajaste en el Instituto de Estadística 41 lenguas. Sí, o sea, yo trabajé en el Instituto de Estadística, llegué a cargos muy altos ahí, y cuando hicieron un censo. En el censo de población, en México se hacen, no sé ahora, no puedo hablar de ahora, claro. En ese sentido, pero se hacían las estadísticas, se hacían en los tiempos que se decían, es decir, hay que hacer un censo de población cada 10 años y México lo hacía. Claro. Hay que hacer un censo agropecuario cada 10 años y México lo hacía. Entonces, cuando participé en la preparación del censo de población, se hablaba en aquel momento de que había 41 lenguas vivas en la ciudad, en México en general. Claro. 41 lenguas vivas una lengua viva se considera una población que la habla, son más de 20.000 personas que la hablan. Eso es una lengua viva en México. Y había 41, no sé cómo está ahora la situación. Se va perdiendo lamentablemente mucho de lo que hay, pero también hay una incompatibilidad en el desarrollo de los jóvenes entre esos pueblos y lo que ofrece el mundo. Claro, Más es complicado avanzado, salvaguardar es todo terriblemente eso, complicado. ¿no? Pero me pareció maravilloso que habla de su diversidad y de su identidad cultural, y nunca, cuando tú oí esos datos, qué increíble que se hable 41 lenguas y que haya en lugares tan recónditos como en la selva, pueblitos y inimaginables, ¿no? Y los hay. Hay muchos pueblos, había, antes de venirme en el 87, muchos pueblos cerrados a los que no podías entrar, sin permiso del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, Antropología e Historia, o que pedía y avisaba y te acompañaba a un pueblo si es que se permitía. El pueblo lo tenía que decidir. Y a nosotros nos pasó una vez que ya al final, cuando nos fuimos en la última excursión antes de venirnos, que fuimos a Chiapas y nos metimos en un pueblito, así porque pasamos por ahí, entramos y realmente nos sentimos con miedo, porque no habíamos avisado, claro, no habíamos pedido permiso, y ellos te ven como gente que los puede invadir, que se los puede diferenciar, que
no sé. Sí, que no saben a Y qué además, están por llegando. ejemplo, yo me acuerdo cuando entramos y nos dimos cuenta que era difícil lo que habíamos hecho. Es decir, una de las premisas es no sacar fotos porque está prohibido para Claro. muchos indígenas sacar fotos porque le sacan el alma, se suponen ellos. Y todo ese entorno tan especial Místico, que tienen, todos andaban con unos chalecos rosas, con unas borlas, hombres y mujeres, toda una población muy identificada entre ellos, y bueno, fue un momento muy difícil para nosotros. Pero lo habrán vivido también como Xinacatengo se llama. un momento muy especial. ¿Y el silencio en tu vida qué rol ha jugado, Ida? ¿El silencio de qué? El silencio, el que quieras, la palabra silencio en su más vasta extensión, ¿no? No sé mucho. No, no sos de hacer Ahora. mucho silencio, ahora has entrado en hacer. Y bueno, ahora soy viuda, es más difícil. Lo vivís de otra forma. Ahí sí hay silencio muchas ¿Crees veces. en Dios? No. Y esos sueños que yo decía, que te preguntaba acerca de tus utopías y de tus sueños, sé que uno de tus sueños es el avance en la telemedicina. ¿Por qué? Porque lo creo necesario, porque creo que facilitaría mucho la recuperación de la gente. Yo tengo una experiencia muy nefasta, mía personal. Yo tuve un infarto en La Pedrera. Y y la atención de ese infarto, una secuela que fui me llevaron a Paloma, después me llevaron a Rocha, después hubo una discusión de quién me llevaba a Montevideo, no había servicio en Rocha para lo que yo necesitaba, llegué a Montevideo y fui atendida 10 horas 40 minutos después. Eso me dejó a mí una secuela tremenda, que no hubiera sucedido. Primero, si había locomoción disponible, por ejemplo, helicópteros que te fueran a buscar y te recogieran, ¿no? Hay una discusión en Rocha, en el hospital de Rocha con acá, de quién mandaba La ambulancia. la ambulancia. Fue una cosa insólita. ¿Cómo iban a mandar de acá una ambulancia que dura 2 horas y media para después trasladarte 2 horas y media? Era una cosa insólita. Entonces yo creo que sí es necesaria tener las facilidades de poder transmitir imágenes, de poder transmitir, de tener una historia clínica nacional que se está haciendo ahora con gran dificultad todavía, para poder atenderte en cualquier lugar, y además terminar un servicio real de atención, porque si tenemos concentrado en Montevideo, en Tacuarembó y no sé en dónde más, ni siquiera en Punta del Este hay atención, por ejemplo, para un infarto como el que yo tuve. Claro. Entonces a mí me parece importantísimo para la ciudad. Hay una experiencia, yo a veces evalúo proyectos de Frida que me encantó. En El Salvador, Sí. en un lugar que se llama Tasajera, que es una islita que viven 2.000 personas, unos muchachos presentaron un proyecto para instalar internet ahí y desde ahí ser atendidos a distancia por los médicos que están en El Salvador. Porque si no, los médicos venían iban una vez por semana, y bueno, si pasaba algo en el medio no había mucha opción. Y ahora, cuando estuvieron en El Salvador en la preparación del Internet Government Forum de Latinoamérica, fueron a verlo y me cuentan de que es una cosa impresionante lo que ha avanzado eso. Yo lo tuve que evaluar y yo me quedé enamorada del proyecto. Me pareció precioso, ¿no? ¿Y se podría instaurar esto en nuestro país? Y bueno, ahora se está trabajando hacia eso. En AGESIC se está trabajando hacia tener algunos primeros proyectos de telemedicina como historia clínica y transmisión de imágenes. Va lento, pero están no es en fácil. eso. Los médicos no son fáciles, tampoco los investigadores. Estamos hablando de una historia clínica médica dentro de Nacional. Uruguay, nacional. Sí, nacional.
sí. Es que sería maravilloso en Uruguay y en cualquier tú vayas a parte, en cualquier parte del mundo, que tú ¿no? te vayas a atender y un señor pueda ver lo que tenés. Claro. Por favor, es elemental. Hay veces es complejo en las propias sociedades médicas que encuentren tu ficha. Ahora se ha avanzado en eso, se ha computarizado, pero también no todo cuesta. se ha computarizado, ¿no? No todo. Por ejemplo, yo estoy en ECASM. Entonces, en la atención centralizada está computarizado. Uh-huh. Pero la descentralizada no está computarizada. Los médicos no todos agarran bueno, yo tengo un solo médico, el cardiólogo. Claro. No quiero más. Pero todos Es mi deberían. todo médico, como Claro. digo yo, y lo quiero mucho, lo admiro mucho. Pero bueno, él está descentralizado y yo paso lo que él escribe, lo tengo en mi computadora. Pero lo hago yo. Y tenés que, entonces cuando viajas, andar con un pendrive. Exactamente, me voy con un pendrive. Porque yo sé los problemas que tengo Claro. al corazón. Pero si me pasa algo en Claro. exterior, Sí, los y antecedentes son muy y importantes, aparte, la medicina que tomo, que estés los análisis consciente, que me estés consciente hacen. para decir lo que te pasa Sí, también, porque sí. muchas veces la persona en un caso así no tiene absoluta conciencia. Aparte tampoco tiene por qué conocer su historia clínica, no es médico, ¿no? Sí, no, a mí me parece un proyecto elemental en un país desarrollado. Bueno, pero nos estás dando buenas noticias, que se está trabajando. Se Entonces. está trabajando, no sé cuánto tiempo va a estar implantado, pero sí, se está avanzando en eso. Bueno, ojalá que cuando esté implantado seas la primera que nos vengas a decir, bueno, nos vas dejando con un poquito de esperanza. Te invito a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Vos sabés que en AGESIC se está trabajando. Todo pasa y Vivencias. Continuamos dialogando en CX28 en Vivencias con Ida Holz. Y a ver, contanos, Ida, ¿qué diferencia hay con Red Clara, con la casa de internet? ¿Cómo funcionan? Contarle a la audiencia, empezar de cero como si no supiéramos absolutamente nada. Bueno, a ver. Internet empezó como una red académica en el mundo, ¿no? Uh-huh. En el año, yo no me recuerdo si fue en el año 94, creo, se extendió a la general de la población del mundo, al comercio, etcétera. Eso generó una afluencia enorme, como todos sabemos hoy. Yo recuerdo que en un congreso que hubo en el año 92, cuando se creó la Internet Society en Kobe, en Japón, Vint Cerf, que es uno de los creadores del protocolo IP que se instauró para Internet, que en la Universidad de Los Ángeles, dijo con mucho optimismo, dijo: en el año 2000 vamos a tener como 2 millones de usuarios. Se equivocó por varios ceros. Sí. ¿No? Una vez que se extendió el mundo, esto creció de una manera incontenible. ¿Qué pasa con eso? Pasa que para la investigación, para el estudio, uno necesita ciertas facilidades en la comunicación. Necesita tener a veces prioridades, porque si tú quieres observar, por ejemplo, un problema médico, o por ejemplo un fenómeno que hay en el cosmos, uh-huh, tú tenés que observarlo en un determinado momento, en ese momento comunicarte con el observatorio de algún lugar de la Tierra, y necesitas que sea en ese preciso momento. En el Internet de hoy, comercial, como lo llamamos nosotros, eso no se puede hacer, no se puede reservar una hora precisa en un momento preciso con un ancho de banda preciso. Uh-huh. Y eso, entonces surgieron las redes avanzadas, que se llaman, que es como la segunda generación de Internet, que en Estados Unidos se llama Internet 2,
que tienen ciertas facilidades para realizar investigación la investigación necesaria. O sea, teniendo esas prioridades y ese ancho de banda muchas necesarios. Más cosas que se van haciendo en la investigación. Claro. Seguramente en unos años esas redes avanzadas pasarán al mundo comercial y habrá una tercera generación de Internet. Esto es así, claro, porque el conocimiento en general nace en la academia. Uh-huh. Entonces surgieron esas redes y entonces generaron regiones. Con esas redes se juntaron regiones. Por ejemplo, en Europa hay una red que se llama Yang, pero que al principio fue Terrena, ahora es más grande. Bueno, está Internet 2 en Estados Unidos, está Canet en Canadá, hay una red en el Asia Pacífico que se llama PAN, y en el año nosotros empezamos a ver eso de a poquito, claro, en América Latina. Cuando nosotros fuimos a Río a ver lo que estaba pasando, que fue una reunión latinoamericana con muchos señores que nos querían vender cosas y muchos que nos querían comprar, yo me enojé mucho. Sí. Formamos ahí, entendimos que teníamos que hacer algo latinoamericano, claro, y ahí se formó el Foro de Redes de América Latina y el Caribe. Ahí en ese momento en América Latina la conectividad era muy poca y muy elemental. Y en algunos países como Brasil, que siempre estuvo a la vanguardia, claro, Chile, que también siempre ha estado en la vanguardia, empezaron a tener enlaces directos a Estados Unidos propios, y con ahí empezaron a trabajar en la academia. Y lentamente ese foro de redes hizo una serie de cosas muy lindas. Por ejemplo, se hizo un taller anual donde se conseguía dinero y se afluían latinoamericanos de todas partes para ser capacitados en temas tecnológicos, en temas de información, y siempre soñamos con poder acceder a lo que era la red avanzada. Y bueno, insistimos mucho con algunos países, y en el año 2002, en el año 2001 hicimos un taller que armamos uno de los subtalleres era sobre sistema de información, y invitamos a unos europeos, en especial a españoles, entre ellos a Víctor Castelo, a quien le tenemos todo para agradecer. Era el director de la red española, y le llenamos la cabeza de que en Latinoamérica necesitábamos la red avanzada. Y él se entusiasmó con la idea y lo planteó en la Comisión Europea, y en el año 2002 nos invitaron a ir a Toledo. Qué divino. Divino Toledo, sí. Para ofrecernos el apoyo de la Comisión Europea para empezar a trabajar en la creación de la red avanzada. Lo que no se imaginaron es que nosotros estamos tan ansiosos por tenerla, que ese mismo día, que fueron 2 días de reunión. En el primer día, cuando nos dijeron eso, en la noche redactamos un acuerdo entre nosotros, lo firmamos todos, de colaborar para tener la red avanzada. Cuando se lo presentamos el día siguiente quedaron sorprendidos, porque pensaron que lo íbamos a pensar, pero nosotros veníamos soñando con eso. Claro. Entonces, y bueno, y ahí empezamos en el 2003, hicimos estatutos. Se hicieron los estatutos, se armó una sociedad civil que está en el Uruguay. Después les explico, por eso tenemos la Casa de Latinoamérica en el Uruguay, porque Uruguay es un lugar era más fácil, no sé ahora, uh-huh, para hacer asociaciones civiles internacionales que otros países de América Latina. Por ejemplo, para hacer una asociación civil internacional en México, uno se tenía que hacer ciudadano mexicano primero para participar en la asociación civil. O sea que las leyes en eso fueron favorables. No fueron favorables, y entonces se creó la Red Clara. Ya se había creado la CNIC, ya se había creado la ACTLD. La CNIC es la que da los números, NIC son los números de Internet. La ACTLD es la que da los nombres, que está en un símil, ¿no? Es decir, un número, a cada número le corresponde un nombre, con una estructura muy especial que no voy a explicar.
Entonces, y nosotros también, aprovechando esa experiencia de la CNIC y la CTLD, tenemos los mismos abogados y los mismos, las mismas experiencias, se inscribió en el Uruguay, después de mucha discusión de cómo iban a ser los estatutos, la Red Clara, que se llamó Red Clara, fue muy gracioso, se llamó Clara, Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. El nombre lo dio un inglés, no se puede creer. Nosotros nos pasamos discutiendo el nombre y un día un inglés que vive en Brasil sugirió ese nombre. El que habla muy poco, habla el portugués más o menos. Sí. Bueno, fue el que se le ocurrió. Y y este año le dieron un reconocimiento. No, él no. Me equivoqué. Hay 2 ingleses importantísimos en Brasil. Y bueno, y así se formó la Red Clara y empezamos a afiliarnos a ella, algunos con más facilidades, otras con menos. Nosotros somos los de menos. No tenemos todavía un enlace de un ancho de banda adecuado, pero estamos en la red y la red se convirtió no solo en una red real, porque es una red que nos junta a todos. Antes, para comunicarnos, todos íbamos hasta Miami y volvíamos. Claro. Es decir, si yo quería hablar con Brasil, el enlace iba a Miami y volvía. Ahora no, ahora tiene la Red Clara, recorre América Latina. Uh-huh. Recorre América Latina, tiene varias conexiones, es decir, hay una conexión del Cono Sur redonda, hay conexiones, de ahí sale Brasil, tiene varias. Uh-huh. Y después ahí para la parte para la parte del Pacífico hay una conexión muy importante y de muy alta velocidad, y después en Centroamérica también. Y así recorremos toda América Latina junta, es decir. Y en Uruguay van teniendo acceso cada vez más los institutos de investigación a esta red. En Uruguay tenemos toda la universidad en primer término, que son como no tenemos un campus universitario, es decir, tenemos todas las conexiones relacionadas, son de Antel todas, o casi todas, y con el interior. Y están inscritos además en la red avanzada, organismos de investigación, el Pasteur, el IPSE, el Instituto IPSE, el INIA, ¿El Clemente Estable está? ¿El Clemente Estable? IPSE es el Clemente Estable. IPSE, está. Estoy atrasada. Todo investigaciones biológicas, claro, Clemente Estable. Está, perfecto. Sí. No, pero es muy importante porque, institutos de investigación que le faciliten... Sí, hemos conectado al interior, que es carísimo, pero lo estamos conectando a todos. Bueno, ahí tenemos que conseguir algunas facilidades que aún no tenemos. Y de eso no voy a hablar. No, está perfecto. Bueno, pero están en eso y es muy importante. Te invito, Ida, a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Vivencias. Continuamos en Vivencias junto a Ida Holz. ¿Y qué significó, Ida, para ti ingresar en ese salón de Internet de la fama? Yo sé que no te gusta hablar de eso. No me gusta. Primero, yo creo que cuando uno gana un reconocimiento, después se le mete en el currículum y sigue, ¿no? Es decir, yo tuve el primer reconocimiento a la trayectoria en América Latina, claro, que dio la CNIC. Y de ahí me parece que se genera una cadena que yo no sé por qué, porque creo que hay gente muchísimo más valiosa que yo en América Latina, y fui la primera mujer, fui la primera latinoamericana, la primera mujer, hombre o mujer, claro. Y no sé por qué, pero lo muy gracioso es que me llegó un correo un día que decía "I congratulate you", no sé qué, no sé cuánto, y yo lo borré porque pensé que era eso de los bancos o de la gente que recibiste, es un premio, no sé qué. Antes de terminar de leerlo, lo borré. Y como la semana me llegó otro correo
que decía I don't understand why you didn't answer us, etcétera, etcétera, y ahí miré de quién venía, y era de la Internet Society. Y ahí te habías dado cuenta que lo habías borrado. Y me lo reescribían, y yo ahí me di cuenta que lo había borrado. Claro. Y para mí fue absolutamente sorpresivo. Insisto, no sé si me lo merezco, no creo que merecerlo, no soy una gran técnica. Mi única mérito puede ser es la perseverancia y la convicción de que hay que hacer cosas. Ese es mi único mérito. Y que me lanzo, que no sé si es un mérito, porque para Uruguay es difícil una persona que se lanza, y porque no se admiten errores. Es un país difícil en ese sentido, pero no creo que eso haya meritado tener el premio del Hall de la Fama. El reconocimiento del Hall de la Fama. A mí me pasó que llegué hace un año, el domingo hizo un año. Primero iba a ser en Istambul, lo cual me encantaba porque tenía ganas de estar en Istambul, había estado hacía muchos años con anhelo, me parece una ciudad maravillosa. Y después hubo un conflicto en Istambul y me lo pasaron a Berlín. Graciosamente, mi hija vive en Berlín, pero estaba en Montevideo filmando con su hermano, y yo me fui a Berlín sin mi hija. O sea, no me generaba ningún atractivo ir a Berlín, que además he ido varias veces a ver a mi hija. Bueno, y entonces fui a Berlín en medio del verano, y me encontré que iban a recibir reconocimientos gente que nos había ayudado a nosotros a crear las redes. Es una cosa increíble. Estaba el que había sido director de la National Science Foundation, que nos había ayudado muchísimo, un señor de la Internet Society que nos había dado cursos de capacitación, todos conmigo. Entonces ahí me sentí mucho más acomplejada, porque dije, no, si están ellos, yo no lo merezco. Yo creo que hubo que decidir a alguien de América Latina, eso era decir, no había figurado nunca. Fue la segunda versión, es decir, se dio un primer reconocimiento a 15 personas muy notables, pero muy notables, como Vint Cerf y otros creadores de la tecnología, etcétera, y ese era el segundo reconocimiento a otro grupo de y bueno, habrán dicho tiene que haber alguien de América Latina, no sé. No vamos a desmerecer el premio y a felicitarte por eso, porque es parte de lo que vamos innovando y creciendo, ese reconocimiento a nuestro país también, porque sos parte de la historia, ¿no? Sin duda soy parte del Uruguay. Del Uruguay, de esa universidad, y claro, como tantos que tuvieron el valor de volver para reconstruir el país, ¿no? Se nos han ido lamentablemente los minutos, sería un placer tenerte 2 horas más aquí, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu calidez, por tu sencillez y por habernos informado a nosotros, a la audiencia, que a veces son temas, para el que no está en el tema, complicado de entender, pero lo hiciste muy, muy ameno y muy fácil de entender. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y gracias por todo ese trabajo de tantos años a ti y a tanta gente, uruguayos que permiten que el Uruguay salga adelante. Muchísimas gracias. Nos encontramos, le agradecemos a Ida Holz por haber estado hoy en Vivencias, a ustedes muchísimas gracias por su amable atención, y nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias a las 18 horas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.